Hare Krishna a todos, gracias a los devotos que organizan este servicio. Mi nombre es Murli Manohar Das. Yo soy practicante de la conciencia de Krishna desde hace algunos años y también pues soy psicólogo de profesión y soy escritor y conferencista. Entonces me han pedido y bueno, agradezco también a Tavi Prabhu la oportunidad de apoyarlos con este pequeño video en el cual pues voy a hablar acerca de mi vida, mis experiencias en la conciencia de Krishna, cómo me fui acercando al movimiento también y algunas cosas que yo considere que sean importantes, sean relevantes y bueno, algunas realizaciones que quizá Krishna me ha concedido. Y bueno, quiero comenzar por decirles que yo nací el 1 de septiembre de 1986 en Tampico, Tamaulipas, en el norte del país. Y bueno, toda mi familia es de allá, de Tampico y algunos de Monterrey. Allá viví muy poco tiempo de mi vida, hasta aproximadamente los 5 años. Tengo muy pocos recuerdos de esa etapa. Posteriormente nos venimos a Michoacán, que es donde he vivido pues toda mi vida después de los 5 años. Y pues he estado yendo para allá. Antes solía ir una vez al año y me encontraba con familiares, con personas conocidas. Pero bueno, poco a poco fui realmente ya quedándome más en esta región. Y pues también gracias a Krishna, pues el estar en esta región me ha permitido cosas también importantes, cosas interesantes, y pues entre ellas conocer a los devotos como los conocí aquí en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, y pues gracias a estar aquí pues pude encontrarme con ellos. Toda mi familia pues es de origen, vamos a decirlo, católico en cuestión religiosa. Nunca fueron en realidad ellos muy cercanos, fueron como medianamente cercanos. No recuerdo mucho que fuéramos a actividades religiosas constantemente, solamente de manera esporádica. Sin embargo, sí había pues ese indicio de fe, ¿no?, en mis padres. Y a su vez cosas interesantes ahí en cuanto a la familia, porque por ejemplo los papás de mi mamá, ellos, mis abuelos maternos, ellos eran pues practicantes del espiritismo. De hecho tenían un templo espiritista, ¿no? Y eso fue como muy impactante también en mi infancia. Hacían como ciertas limpias, curas y demás con mucha fe, y fue algo así que me marcó también. Mi padre también tuvo un poquito de interés en ese aspecto, indagó un poco, pero después básicamente se dedicó pues a su profesión. Él es contador, siendo católico, vamos a decirlo así como la mayoría de las personas, y después empezó a estudiar mucho lo que es la meditación, un curso de milagros. Actualmente practica él eso. Tenemos muchas conversaciones al respecto del tema de la espiritualidad, pero en general en mi infancia pues mi familia fue católica, medianamente cercana diría yo. Cuando yo llegué a Los Reyes, Michoacán, que es una ciudad muy pequeñita, aproximadamente 150,000 habitantes, pues ahí de nuevo creé raíces. Llegamos acá en realidad a Michoacán por ciertas problemáticas familiares y de trabajo que se dieron, ahí azares del destino. Pero a partir de los 5 o 6 años aproximadamente yo llegué a Los Reyes, Michoacán, y pues recuerdo muchas cosas muy bonitas de esa etapa. Recuerdo que, por ejemplo, jugábamos muchísimo en la calle. Era una región en la que se cultivaba mucho caña, había cañaverales así enormes a las orillas del pueblo, cultivos de fresa y muchos ojos de agua. Era un lugar muy exuberante en vegetación, muy hermoso. Toda mi infancia jugué en ojos de agua, en ríos, con muchos amigos. Fue muy hermosa esa etapa. Recuerdo mucho, incluso con mi padre, algunas ocasiones subir árboles, y fue muy hermosa esa etapa. Tengo también el recuerdo de 2 personas. Yo desde muy pequeño sabía nadar, mi hermano era muy experto en nadar también, y cosa de 8 o 10 años, recuerdo en 2 ocasiones rescatar a 2 amigos de que se estaban ahogando. Uno muy, quizá cuando tenía 7 años aproximadamente pasó eso, otro cuando yo tenía 9 años quizá. Y bueno, era una infancia muy bonita. Lluvias abundantes, era muy bonito vivir realmente en esa región. Creo que fui una de las últimas o de las últimas generaciones de niños que jugaron abiertamente en las calles y que convivían con la naturaleza. Recuerdo incluso que nos metíamos a las áreas de caña a robarnos algunas cañas y comerlas ahí a la orilla donde pasaba el tren. También pasaba el tren justo ahí. Era una escena muy bonita, y también había cultivos de fresa, también nos robábamos las fresas de vez en cuando. Y bueno, fue una infancia bien agradable, la verdad. Recuerdo que muy ocasionalmente íbamos a misa, que también pues la formación para la primera comunión, todas esas cosas las hicimos ordinariamente como la mayoría de las personas.
y sí había como un interés espiritual. Sí recuerdo yo la intención de orar que estaba presente. Ocasionalmente leíamos la Biblia en casa y pues participábamos, ¿no?, de algunas actividades espirituales. Ahí finalmente en Los Reyes pues terminé mi primaria y mi secundaria, y ya después cuando iba a entrar a la preparatoria pues me vine a vivir acá a Uruapan, que es una parte también que yo creo que es importante en mi vida, incluso en relación con el aspecto espiritual y con los devotos. Entonces, bueno, a lo largo de mi vida, pues sí hubo mucho interés también por la lectura. Creo que una de las cosas que me fue llevando de una u otra forma a Krishna y a conocer a los devotos fue la lectura. Y una lectura también pues muy enfocada al tema, por una parte de la superación personal. Incluso desde niño a mi padre le gustaba mucho esa literatura, pero también un poquito la filosofía y la espiritualidad. En casa mi padre nos ponía a leer con cierta regularidad, y mis hermanos recuerdo que les gustaba leer poco, a mí me gustaba leer un poco más, y pues se me fue dando un poquito eso, ¿no? Incluso hay una anécdota que narro en uno de mis libros, en mi primer libro, que se basa, bueno, a mi padre le gustaba mucho la lectura de superación personal, y en ese entonces, quizá estamos hablando de más de 20 años, aproximadamente 20, 18, 19 años, no había muchos medios digitales, ¿no?, para escuchar audiolibros. Entonces en unos cassettes mi padre me pidió que yo grabara uno de los libros que él estaba leyendo, que era El rinoceronte de Alexander Scott. Entonces a mí me gustaba leer, tendría yo 8, 9, 10 años, no recuerdo, y yo grabé casi todo ese libro en 3, 4 cassettes para que mi papá los pudiera escuchar cuando él iba en el coche de una ciudad a otra para trabajar. Entonces los libros y esas temáticas orientadas a ser mejor persona como que siempre estuvieron presentes en mi vida, y eso creo que influyó mucho para irme acercando a Krishna de un modo u otro. También fue una cosa que influyó mucho para la carrera que estudié, que es psicología, y creo que eso fue también algunos escalones previos, ¿no?, para poder llegar a entender y a conocer un poquito acerca de la conciencia de Krishna. Hay una anécdota que yo considero interesante, porque cuando yo estaba en la secundaria, que no era muy cercano a la religión, a las prácticas religiosas, tenía mucho interés, sí, por la espiritualidad, me gustaban los temas de yoga. En ese entonces había un canal, no sé si todavía exista, que se llamaba Infinito, y había muchos programas esotéricos, programas que tenían que ver con el yoga, con religiones y demás. Y yo recuerdo que no me los perdí, en las tardes veía todos esos programas, y ahí recuerdo, hasta ahora lo entiendo después de muchos años, en los paneles de debate y de discusión entre personas de diferentes religiones había un devoto, había un practicante de la conciencia de Krishna, y recuerdo que me parecía súper interesante lo que decía, a veces bastante diferente a la opinión de judíos, de cristianos, de otras personas de formación judio-cristiana, y me llamaba mucho la atención la manera en la que planteaba las cosas, pero nunca entendí que era un devoto de Krishna, nunca entendí que era un Hare Krishna, a pesar de que ahí le decía quizá devoto de Krishna, tal, das, ¿no? Pero nunca lo asimilé de esa manera. Igual tendría yo quizá unos 12, 13 años cuando veía esos programas, pero tengo la imagen de que un devoto de Krishna participaba de esos paneles, y era muy interesante escucharlo. Justo cuando yo estaba en la secundaria decía que no era muy apegado a las prácticas religiosas, aunque había un interés espiritual. Recuerdo que un amigo, yo practicaba Aikido y Jiu-Jitsu, jugué fútbol toda mi infancia, pero después practiqué Aikido y Jiu-Jitsu, y había un amigo en la escuela de Aikido y Jiu-Jitsu que estaba en estos grupos juveniles, ¿no?, de la iglesia. Entonces me invitó varias veces, siempre le dije que ya íbamos a ver, que no, básicamente yo no tenía mucha experiencia en ese aspecto, y no fui, ¿no? Al final de cuentas me insistió tanto para un encuentro religioso, espiritual, algo así, que era de 2, 3 días, muy cerca de la ciudad donde yo vivía, cosa de 15 minutos, en un pueblo muy cercano, que se llama Peribán. Entonces yo le dije, bueno, está bien, voy, te acompaño y a ver qué pasa, ¿no? Mi padre dijo, pues está muy bien, mi mamá también, ve a ese retiro de 2, 3 días, católico, en una iglesia relativamente grande, era como una iglesia conjunta a un convento. Entonces fui a ese evento de 3 días, a ese retiro, y el amigo que me había invitado no fue. Al final de cuentas llegué yo solo y pues me quedé. Y eran un grupo de sacerdotes católicos, diocesanos, con jóvenes que hacían dinámicas, actividades, juegos, algunos temas. Y me gustó mucho la experiencia. Había tenido experiencias muy pequeñitas al respecto, casi nada.
y me gustó mucho la experiencia y me decían ellos que la siguiente etapa que venía era un encuentro de una semana y era aquí precisamente en Uruapan, en el seminario de aquí de Uruapan. Yo estaba en tercero de secundaria y precisamente pues accedí a ir a ese encuentro de una semana, que yo no entendía mucho de qué se trataba, pero básicamente era como un encuentro previo, porque después de esa semana básicamente ya decidías si querías entrar al seminario para formarte como sacerdote católico prácticamente. Yo no entendía muy bien de qué se trataba de eso, pero me gustó mucho la experiencia, la verdad. Pasé muy bonitas experiencias esa semana, fue muy agradable y al final de cuentas dije, bueno, pues podría ser, ¿por qué no? Nunca tuve yo la idea de que yo quisiera ser sacerdote, como muchos de los chicos que iban a esos encuentros, ¿no? Pero me agradó muchísimo la experiencia y finalmente decidí ir a la última etapa, que era cosa como de 15 días, era otro retiro. Sí había cierta presión, sí me decían, ven, tienes que ir, va a estar muy bien, va a ser mucho mejor. Y dije, bueno, pues la estoy pasando bien, me está gustando, ¿por qué no? Entonces al final de cuentas accedí a ir y en esos 15 días al final me dijeron así muy claramente, pues deberías venirte al seminario para formarte como sacerdote. Aquí simultáneamente puedes estudiar la preparatoria los 3 años, modo internado, sin salir pues prácticamente ningún día. Había una salida una vez cada 2 meses o cada 3 meses a nuestras casas por un fin de semana y regresábamos. Para ese entonces yo ya había leído bastante un poquito acerca del yoga en general, sobre todo de Hatha Yoga. Había leído un poquito sobre cuestiones esotéricas, algunas cosas muy pequeñitas, muy escuetas sobre el budismo. Había un interés, pero no había una declaración específicamente de que yo tuviera un interés por ser católico así deliberadamente, que yo lo dijera, ¿no? Entonces por esa parte me agarró un poquito como en duda de si accedía o no accedía. Al final de cuentas lo platiqué con mis papás, incluso un sacerdote que todavía lo tengo amigo de Facebook y platicamos de vez en cuando, Sergio Arroyo se llama. E incluso fue a mi casa a hablar con mis papás, ¿no? Y les despejó dudas y preguntaron. Yo decía que sí me llamaba la atención, que sí quería ir. No tenía una convicción tan segura como otros chicos de decir, me gustaría ser sacerdote, podría serlo, ¿no? Como pues yo diría que más de la mitad de los chicos que estaban ahí tenían esa intención. Entonces fue un poco azarosa la situación, nunca lo premedité, pero al final me quedé y estuve ahí estudiando a manera de internado los 3 años en el seminario. Salía muy poco, en realidad fui profundizando, creo yo, un poquito en la fe, me gustó. En esa etapa leí mucho, investigué mucho. Curiosamente también había una situación como de cierta rebeldía ahí que siempre le he tenido un poquitito, porque a pesar de que me gustaban mucho las prácticas espirituales y realmente las disfrutaba, también había dudas, también había inquietudes, ¿no? Cosas que no tenían respuesta. Ahora lo entiendo ya desde esta perspectiva como psicólogo, como devoto. Había ciertos vacíos de información, ciertos huecos, ¿no? Filosóficos que no se entienden. El tema de Dios y el mal, Dios y el pecado, Dios y la muerte, todas esas cosas que muchas veces no las entendemos bien, no tenemos suficientes bases filosóficas, que después gracias a la conciencia de Krishna las pude entender. Yo cuando conocí la conciencia de Krishna y fui poquito a poquito profundizando en la filosofía, me sorprendió y me impactó, porque todos esos huecos, esos vacíos de comprensión se fueron llenando maravillosamente y eso me cautivó obviamente, ¿no? De la conciencia de Krishna. Y además la belleza con la que Prabhupada y en general la conciencia de Krishna y la filosofía te plantean toda esa información me pareció maravilloso. El asunto es que estuve esos 3 años en el seminario y básicamente ahora desde la perspectiva de la conciencia de Krishna fue una etapa pues básicamente de brahmachari. No veía a mi familia, no salía a la calle, no tenía contacto con la sociedad, no había noticias, no había internet, no tenía celular, no había absolutamente nada, solamente las clases de la preparatoria en la mañana, dentro mismo del internado, modalidad pues monasterio, y en la tarde pues tareas, estudiar, leer, actividades religiosas tanto en la mañana como en la tarde. Literalmente un sadhana bien estructurado. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana más o menos, casi todos los días era agua fría. Aquí Uruapan es un poquito frío también y pues ciertas austeridades que en su momento pues era pesado adaptarse a eso un poco,
la exigencia académica también era un poquito fuerte. De hecho, yo después lo analicé y vi las cosas, y en el seminario prácticamente en medio año se estudiaba la carga de materias que en las preparatorias se estudiaba en todo un año, o sea, era prácticamente el doble, ¿no?, de materias, más otras materias adicionales. El caso es que fue una etapa muy bonita. Yo recuerdo haber aprendido muchísimo, haber leído mucho, haber aprendido mucho también de los sacerdotes. Teníamos muchos campamentos, retiros, subíamos la montaña, nos quedábamos 3 días ahí de campamento. Experiencias muy bonitas también en el tema de la oración, de la meditación, de la entrega a Dios, ¿no?, bajo las modalidades católicas. Y fue muy hermosa esa etapa. También hubo etapas en las que en esos 3 años no quise estar ahí, quería salirme. Al final de cuentas contaban más las cosas positivas y me quedaba. Y estuve ahí los 3 años. Y recuerdo que en ese entonces yo tenía también libros que hablaban, dentro del seminario tenía libros yo, que hablaban del yoga, que hablaban de budismo, que hablaban de meditación zen, que hablaban de diferentes temáticas no estrictamente católicas. Y sí había cierta censura, un poco de censura en el seminario, ¿no? Sí nos decían, estos libros no, tales libros no los pueden leer, no los deben leer. Y yo recuerdo que compraba hojas de colores y les ponía una cubierta de hojas de colores a esos libros. Me leí algunos libros de Anthony de Melo, algunos libros también quizá de Osho, alguno habré leído, y algunas cosas así. Y como que fui haciendo una especie como de combinación entre las prácticas católicas y un poquito la meditación y el yoga, aunque era básicamente la filosofía, ¿no?, del yoga. Realmente no practicaba posturas y respiraciones, y de hecho entendía muy poco acerca del yoga, pero recuerdo mucho haber dado mucha importancia al hecho de meditar, ¿no?, de maneras a lo mejor no de las maneras más adecuadas, pero lo hacía. Y recuerdo que tuve una experiencia espiritual muy especial en ese entonces. Yo recuerdo quizá de haber estado en el 2.º año de la preparatoria en el seminario. Recuerdo que muchas veces me iba a una de las partes altas del seminario, que está así como medio, casi en montaña, y en una cancha de básquetbol que está así en medio de la montaña. Yo recuerdo que cuando todo el mundo estaba en otras actividades o en clases, yo me acostaba boca arriba a ver el cielo, a ver las nubes, y me perdía viendo el cielo y las nubes, un poquito los árboles. Y en esas prácticas de meditación que después hacía también, recuerdo que entré en una etapa que en ese momento no entendía y no sabía cómo ponerle en palabras, pero fue una etapa en la que yo sentía que no me afectaba nada, ni cosas buenas ni cosas malas, que no me preocupaba por nada. Incluso llegué a sentir casi que mi cuerpo hacía las cosas que tenía que hacer, tomaba las decisiones que tenía que tomar, hacía los deberes, pero es como si en cierta manera yo no estuviera ahí, como si estuviera un poco más adentro de mí. Y fue una experiencia que fue muy interesante. No había sensación de dolor, de preocupación, de aflicción, ninguna sensación. Yo no podía, realmente, si lo hubiera narrado en ese entonces cuando pasó, quizá no lo hubiera podido poner en palabras. Ahora lo entiendo porque pude conocer de la filosofía de la conciencia de Krishna. Y lo que más me sorprende es que estuve en ese estado como 6 meses, más o menos. En esos 6 meses yo no recuerdo muchas cosas de cuestión de lo que pasaba, de las cosas que hacía, de la cuestión de la escuela, de las materias. No recuerdo muchas cosas, fue como si no hubiera estado prácticamente, ¿no? Ahora entiendo que quizá fue una etapa en la que había mucha absorción, como mucho desapego, como mucha conciencia interna y casi nada de conciencia externa. También ahora entiendo que no era 100% vinculada, ¿no?, con Dios, era como una cuestión más interna. Pero fue una experiencia que también me marcó mucho. Y después de ese tiempo, después de esos 6 meses, meditaba y trataba como de sentir lo mismo, de llegar al mismo punto, y no llegaba, no pasaba, no volvía a sentir lo mismo y a conectarme con esa etapa. Y considero que la forma en la que la sentí en ese momento no ha vuelto a ocurrir nunca en mi vida, ¿no? Sí han ocurrido cosas, yo diría, mucho más bonitas, mucho más hermosas en la conciencia de Krishna, pero de otra forma, ¿no? Yo diría ahora como con contenido, ahora con diversidad, con alegría, no como con neutralidad como en ese entonces. Y fue una experiencia que me marcó mucho, además de que leía bastante también en ese entonces y me gustaba mucho la meditación. También siempre tenía mis reservas en el sentido de no estoy de acuerdo en este aspecto de la filosofía del cristianismo, no estoy de acuerdo en estas prácticas, no estoy de acuerdo en estos aspectos de la religión, y al final de cuentas no calzaba de todo, ¿no?
y eso condujo un poco a que después buscara yo llenar un poquito esas dudas y las encontré en la conciencia de Krishna.